Hoy no vamos a hablar de series, ni de zonas de entrenamiento, ni de cuánto FTP tenés. Hoy vamos a hablar de algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. 500 kilómetros en bicicleta. De una sola vez. Sí, 500. Y lo mejor es que esta historia no es de un profesional del Tour de Francia, es de alguien que entrena con nosotros, que vemos todos los días. Hoy está con nosotros el profe Jan Calderón. Profe, bienvenido. José, muchísimas gracias. Un honor estar por acá de nuevo. Saludo a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de meternos en la locura de los 500 kilómetros, quiero que pongamos en contexto a la gente. Porque una cosa es oír 500 kilómetros y otra es entender lo que eso realmente significa. ¿Qué tan fuera de lo normal es esto, incluso dentro del ciclismo? Bueno, es una bonita pregunta para empezar. Creo que es un poco atípico. No conozco a muchas personas que lo hayan hecho. De hecho, no conozco a personas que tengan tanto gusto por el sufrimiento, por tantas horas continuas. Pero somos algunos locos los que andamos por ahí, pero sí, para contestarte, no conozco a muchas personas que lo hagan. Claro, porque hay mucha gente en el team o fuera del team que nos escucha que tal vez ha hecho 80, 100, 120 kilómetros y eso se siente como, uff, qué duro, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de 4, 5, 6 veces eso. ¿Cuándo se te mete esta idea en la cabeza? Porque esto no es algo que uno decide un domingo ahí que está aburrido viendo tele. Vieras que no, aunque más o menos. Es decir, mi gusto por el ciclismo es muy grande, ya hay muchas personas que lo saben, a tal punto que plantearme ese tipo de desafíos no son tan descabellados para mí. Simplemente, tal vez ya conversaremos de eso más adelante. Lo que tengo y lo que conservo desde joven es, bueno, sigo siendo joven, aclaro, es ese gusto de llegar a los límites, por conocer realmente hasta dónde es capaz de llegar una persona, si es el cuerpo, si es la mente. Entonces, pues es una idea o una forma de pensar que siempre me ha rondado. Y muy concretamente, el tema de los 500 nació por ahí de diciembre 2025, cerrando un poquito ciclos, pensando en los que venían. Pues pensé un poquito en qué seguía después de los 300, que era lo que ya estaba manejando. Y bueno, pues pensé en 500 por decir un número un poquito redondo. Y bueno, después de que me lo planteé, reflexioné si realmente era posible, realizable, porque se decía fácil. Pero luego de pasar de las ideas a los hechos, eran otros 100 pesos. Y empecé a cuestionar un poquito todo el proceso que requeriría. Y le dije, démosle bimba. Y lo mantuve ahí más o menos en mente hasta un mes antes. Me dije a mí mismo, vamos con todo, metámosle porque ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son los detalles de esa idea? Dijiste, ok, salgo de acá, llego acá. No, vamos a hablar un poco más adelante de la logística, pero la idea general, ¿cuál fue? La idea general fue completar los 500 en una sola tirada, sin asistencia, sin ayuda. Simplemente salí y llegué 500 kilómetros después. Esa fue la idea. ¿Al mismo punto o fue de punto A a punto B? Al mismo punto, ¿verdad? La idea fue como salir de mi casa, como cualquier otro día, rodar 500 kilómetros y regresar. Algo Qué así. bárbaro, profe. Sí. Bueno, me encanta eso, porque muchas veces desde afuera uno ve la hazaña, pero no ve el proceso mental que la empieza. Y te hago esta pregunta porque es clave. ¿En algún momento pensaste, tal vez eso no es una muy buena idea? Muchas veces, sí. Porque como te decía, se piensa rápido, hace 500, vámonos, pum, pum, sí, es mucho plano, etc. Pero ya luego, imaginarte, desglosarlo, ver cuántas horas son, todo el tema, ya es cuando toma dimensión. Y eso realmente lo hice mucho tiempo, muchas noches, analicé el recorrido, me grabé un poquito los pueblos, a qué distancia estaban, los puntos en los que iba a comer, posibles fallos. Bueno, tuve mucho tiempo para prepararlo y al final lo disfruté demasiado. Sí, es que ahí es donde empieza lo interesante. No solamente es lo físico y la preparación previa, como decís vos, saber a dónde vas a parar, cuántos repuestos vas a llevar, tu alimentación, etcétera, sino que también es esa conversación interna, ¿cierto? Totalmente, son dos bandos, uno que te dice, sí, vos podés, vos te conoces, etcétera, y otro que dice, ey, es que, suave, son 500, ¿verdad? O sea, respeto. Entonces, como que te hace dudar, pero al final puede más los hechos. Te conoces, sabes que de lo que sos capaz, vamos con todo. Y antes de empezar, ¿qué era lo que más te preocupaba? Pinchar o algún tema mecánico por el cual no pudiera yo resolverlo y me quedara botado.
Entonces tanto fue así ese miedo que llevé 5 neumáticos, iba repleto de repuestos, porque como un mes antes que hice una preparación de 200 kilómetros, pinché 4 veces, entonces tenía un poco de susto. Ese era mi mayor temor, ni siquiera era un tema físico, era que por la bicicleta me quedara botado. O sea, ¿no te preocupaba el cansancio o que te agarrara la noche o la comida? Verás que no. Era tal mi confianza y autoconocimiento que al final de cuentas es como mi gran aliado, el hecho de poder conocerme bastante, y es lo que deja el ciclismo, al final te aprendes a conocer. Entonces yo tenía plena confianza en mí mismo. Ok, y bueno, ahora sí, ¿llega el día? ¿Qué día fue? Eso fue el sábado santo. Sábado santo. Sí. Te montas en la bici, sabes que te esperan 500 kilómetros, ya estás decidido. Llévanos ahí, ¿cómo arranca ese día? O tal vez desde el día anterior, el descanso, la comida, sí, etcétera. Bueno, traté de no sentirme muy presionado, ¿verdad? Porque sabía que era un peso muy grande en mis espaldas, le conté a muy pocas personas, hasta el mismo punto de salida fue que tiré la bomba. Bueno, no tenía una fecha fija, estaba entre si lo hacía viernes, lo hacía sábado, no quería presionarme tanto con ese detalle, al final de cuentas se dio sábado. Quería salir más temprano, al final me atrasé, me acosté un poquillo más tarde, entonces quise priorizar el descanso, aunque eso me penalizara un toque, el tema de pues empezar a pedalear más tardecillo, empezar a las 5 de la mañana. Y bueno, no, muy ilusionado, la verdad que traté de disfrutarlo. Todo el ride, José, en mi mente hubo 2 pensamientos, uno de un toquecito como de precaución, miedo, o sea, vas empezando, no has llegado ni a la mitad de pronto, y otro que me decía, mae, disfrútelo. Mae, no importa los miedos, no importa nada, simplemente disfrute cada metro que pueda pedalear. Y así fue todo el camino, José. Los kilómetros poquito a poco fueron avanzando, sin ningún tipo de pinchazo, caída, nada, todo súper bien. Hasta que, bueno, ya llegué al retorno, como, no sé, 15 horas después, y ya fue para mí un alivio, porque mi primer gran objetivo era llegar a ese punto de retorno. Empezar a disminuir ese kilometraje de la mitad hasta 0. El retorno era justo 250 por ahí. Justo. La idea fue esa. Heredia, kilómetro 250 en San Buenaventura de Osa, zona sur, y regreso a Heredia. Y más o menos para ubicarnos dentro del mapa de Costa Rica, ¿cuáles fueron como los checkpoints de camino en el medio? Bueno, kilómetro 100 vendría siendo Jacó. Bueno, kilómetro 0 Heredia, kilómetro 100 Jacó. El kilómetro 200 estaba por Matapalo. Eso queda ya un poquito, creo que por Quepo después, por ahí. Kilómetro 250 San Buenaventura, el 300 vendría siendo de nuevo Matapalo, el 400 de nuevo Jacó y el 500 Heredia. Entonces ahí lleva como esa estructura mental de pueblos, de etcétera, y me ayudó como ir por partes, por graditas, sin sentirme ansioso. ¿Y llevabas algún tipo de GPS para la guía o fue a puramente señalización de tránsito, digamos? Miras que es una ruta muy sencilla, entonces ya sabemos todos los ciclistas la ruta de aquí a Orotina, luego a Jacó, es la misma calle, y la Interamericana, que no hay que guiarse por nada, simplemente seguir el recorrido. Y no, todo estaba en la mente, todo estaba en la mente. ¿Y cuántas horas te tomó llegar al retorno y luego llegar a tu casa de nuevo? La pregunta del millón. Y antes de explicarte eso, aclaro, ¿verdad? Recalco, porque muchas personas creen que yo dormí en el camino o que tomé alguna siesta. Y no, esto fue un desafío non-stop, ¿verdad? Sin pausas. Las pausas claramente fueron para orinar, para recargar agua, comer. Salí el sábado a las 5 de la mañana y llegué el domingo a la 1 de la tarde. Fueron 32 horas, de las cuales 24 fueron pedaleando y las restantes 8 tomando en cuenta las pausas, alimentaciones, etc. Ese fue como más o menos la distribución de las horas. ¿Hubo pinchazos o alguna otra falla mecánica? Afortunadamente solo hubo un pinchazo, por dicha. En Parrita, como al kilómetro, no sé, 150, como al mediodía, 1 de la tarde, con ese calor insoportable, sí, pinché. Fue una piedra que no me pude quitar y cuando sentí ya le había pasado por encima con tan mala suerte que pinché. Pero ahí nomás entre unos, no sé, unos sembradíos, unos matorrales, ahí pude, al puro sol, eso sí, pude reparar y fue la única, por dicha. Qué bueno, qué salvada. Demasiado, no sabes lo que yo me sentí de feliz por eso. Sí, y bueno, Jan, hay algo que siempre me intriga de ese tipo de retos. Y es que todo arranca bien, pero tal vez en el camino hay un punto donde algunas cosillas
tal vez se empiezan a romper, digamos. ¿Llegaste a ese punto? Como al punto de sentirme como ofuscado, triste o algo. Lo más cercano fue cuando se me hizo muy largo el retorno. O sea, llegar a ese kilómetro 250 fue muy largo, porque imagínate, pasé todo el sábado pedaleando, toda la mañana, toda la tarde, era la noche, 6, 7, y yo no llegaba. Llegué como a las 8 de la noche, entonces llegar ahí se me hizo muy rápido. Yo sabía que el regreso, por algún tema siempre pasa, que nos confirmen en comentarios, el regreso siempre se hace un poco más corto que la ida. Que yo llegara al kilómetro 250, ese retorno se me va a hacer un poquito más corto, iba a ser como una cuenta regresiva. Entonces ese fue como el momento que yo dije, pucha, todo lo que me falta y no he ni llegado al retorno. Entonces fue ahí donde empecé a dudar, pero como te comentaba antes, estaba esta otra voz que me decía, mae, tranquilo, disfrutalo, esto no lo puedes hacer siempre. Disfruta cada metro aunque dures el triple de lo planeado. Y cada parada, cada pit, digamos, ajá, sí. ¿Lo tenías cronometrado o era algo, ahí fluiste, ocupabas orinar, ocupabas recargar agua, carbos, almorzar? ¿Lo tenías cronometradísimo todo o más bien ahí fluiste de acuerdo a cómo se iban presentando las situaciones? Como ya he tenido varias experiencias larguillas de más de 300, ya más o menos sé qué me sirve y la estadística, cada cuánto paro. Entonces ya yo sé, por ejemplo, que según el clima, una botella me puede durar 1 hora, 2 botellas 2 horas, o sea que cada 2 horas yo ocupo parar por líquido. Pero no en todas las paradas de líquido ocupo comer, ¿verdad? Puedo hacerlo sobre la bici. Entonces, como que ya sabía las pausas, pero no me exigía seguirlas, simplemente iba fluyendo en realidad. Entonces sí, sabía que no me tocaba todavía descansar, pero estaba muy cansado o asoleado, lo que sea, no tenía problema en parar 5 minutos. Entonces quizás fue un poco también lo que me hizo durar más de la cuenta y de pronto bajar un poco la velocidad media. Pero al final de cuentas, como era una distancia nueva, por llamarlo así, no quise jugarme el chance. Entonces quise como cuidarme en ese aspecto y no sentir nunca que iba por encima de mis posibilidades, ni cerca. Entonces fui como muy responsable en ese aspecto. Asumo que llevabas los famosísimos pancakes del profe Jan. Por supuesto. Que habías compartido con nosotros en un episodio pasado. Así es, no pueden faltar. Llevé doble ración de. Y por supuesto que también unos sanguchitos que nunca me fallan. Es como la receta que me funciona. Y los llevé amarrados a la bici. No me has preguntado, pero te lo voy a contar. Yo no quería llevar nada en la espalda o lo menos posible porque al final es peso sobre tus hombros, que ya con los kilómetros se siente. Son pequeños detalles que marcan diferencia. Entonces todo lo llevé como amarrado a la bicicleta, al tubo horizontal. Ahí llevaba 4 sándwiches, imagínate. Cada sándwich como de 17 centímetros. Era bonito, sí, grande. Y también llevé un tema de nutrición, no sé si me estoy adelantando, pero llevé un poquito polvillos para tanto maltodextrina, dieta líquida, como para hidratación. Entonces iba forrado. Y obviamente los pancakes que también los llevaba, esos sí los llevé en las bolsitas del jersey. Pero sí, no pueden faltar. Sí, bueno, yo cada vez que hablamos de pancakes, yo me los imagino precisamente aquí, no me los imagino en otro lugar. Ahí van, correcto. Y son 6 por aquello. Una bolsita Ziploc, los parto en 6 y ahí van. Ok. Y el protocolo de hidratación, etcétera, ¿era cada ciertos kilómetros o cada cierto tiempo? ¿O dependía como de la altimetría, etcétera? Más que todo el clima, porque si el clima está muy soleado, uno suda más y ocupa hidratarse más. Y al revés, si no tanto, pues menos. Entonces quise fluir con el clima, irme como a sensaciones, chinearme en ese aspecto. Prefería estar parando a orinar por exceso de líquido, por decirlo así, que lo contrario. Entonces no tuve reparos cuando tenía mucho calor, una coca. Eso motivaba. Que eso funciona mucho también ahí, al kilómetro tal, vamos por ese fresco leche, ¿verdad? O lo que sea que me motivara. Entonces son pequeñas metas que uno se va poniendo dentro del mismo evento, que tal vez no está planeado originalmente, pero en el evento ya en sí, vos decís, no, esto es lo que me va a mantener en pie estos siguientes 100 kilómetros. Sí, ok. Y, profe, para la parte de la noche, en cuanto a aditamentos o accesorios de seguridad para hacerte visible más en esos tramos de carretera que la gente pasa volada en carro o camiones también, ¿qué llevabas ahí en ese sentido? Con todo ese tema llevé varios juegos de luces. Llevaba 4 juegos de luces, ¿verdad? De adelante y de atrás. Llevaba baterías, los power banks, las baterías esas para cargar el celular y las luces. Iba sobrado de luces
y también el uniforme tenía unas partes reflectivas, entonces en ese aspecto afortunadamente no tuve ninguna experiencia negativa. La costanera siempre tiene buen espaldón, entonces yo iba pues por ahí y todos los camiones que pasaban, los vehículos, pues seguían simplemente su carril, yo el mío, y no tuvimos ningún problema, porque sí me tocó rodar de noche, de madrugada, pues por esas calles. Ok, y eso que acabas de compartir es oro, pienso yo, porque ahí ya no estás pedaleando con las piernas, estás pedaleando con lo que tenías de voluntad, tal vez, porque no cualquiera se tira en esas carreteras de noche, solo. No sé cómo estaba la situación del alumbrado público. Nulo, muchos kilómetros sin luz, más que la luna, que también lo hice esa fecha porque sabía que había luna llena o casi. Entonces estaba como alumbrado por la luna. Digamos que era mejor que nada. Pero sí, no había alumbrado en gran parte del camino. Y quizás sí, cuando uno va ahí en la noche, que uno dice, se le pueden meter pensamientos del tipo, hijo de puña, ¿y si me estallo aquí? Y sí, en medio de la nada, a las 3 de la mañana, vos allá. Pero ahí es donde sale la otra parte que te dice, madre, disfrútalo, ya vos sabías a lo que venías, últimamente resolvés, taca, 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 taca. Es literal el diablo y el angelito, ¿verdad? El Dios ahí. Entonces sí, son locuras que, pues eso, es una locura, José. La verdad que si uno lo piensa de cierta forma racional, haciendo un balance de riesgos versus, pues sí, los riesgos son demasiados, exagerados, pero a mí nunca me he considerado como que me guíen los miedos, todo lo contrario. Entonces por eso le doy rienda suelta, sinceramente. Ok, y de camino o desde que empezaste, ¿había alguien con quien estabas en comunicación constante o cada 50 o 100 kilómetros para decir, hey, ya llegué, sigo vivo, etcétera, aquí voy, así? ¿O vieras que fue de llanero solitario todo el camino? Bueno, tal vez los que me conocen lo sabrán, pero yo soy muy llanero solitario, entonces no, soy una persona súper lobo solitario y no, le avisé por la gente del equipo que mandé el enlace. De pronto ahí lo compartí con mi roommate, colega que es como un hermano, con Chus, ¿verdad? Como, aquí voy a estar, cualquier vara, sepa lo que voy a hacer esta locura, bla, 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 todo bien. Y listo, por si no llego a dormir, sepa que estoy volando pedal, sí, nada más. ¿Y no hizo falta comunicarte por X o Y de situación que necesitaras de alguien ahí? Vieras que no, pero en ese sentido, si hubiese ocupado como, hey, ven al rescate, me pasó esto, afortunadamente me considero muy dichoso si tengo mucha gente que se acercó y que se ha acercado siempre y me dice, hey, cuando ocupes, ahí estoy, cualquier lado que usted ocupe que lo rescate. Entonces por ese lado me sentía muy respaldado. Incluso en el mismo ride, varias gente del equipo, gente muy buena, me dijo, hey, si ocupas algo, aquí estoy. Entonces la verdad que eso lo llena mucho a uno. No es paja que Sports Lab es comunidad. No, es un hecho comprobado. Yo sé que si yo me hubiera quedado perdido ahí en Kep, pues yo llamo a cualquiera y me van a sacar de ahí. Y si no, que eso no lo hemos mencionado, yo también como plan D o Z, la última opción era pues montar la bici a un bus de esos y pues venirme ahí. O sea, yo no me iba a quedar botado, de alguna forma devolvía. Sí, claro. Llegando acá, si hubieras tenido que hacer una contabilización de daños, digámosle así entre comillas, ¿notaste algo en la bici? ¿Las llantas venían planas? ¿Qué sé yo? ¿Algo venía con juego que antes no tenía un jueguillo ahí o algo así? ¿O la bici en todas? No, miras que la bici estaba bien, en ese aspecto se comportó bien, más bien venía más liviana porque ya venía con todo el peso menos de la comida que ya había ingerido. Ahí el que ya venía fallando era el ciclista. Ya ahí las piernas ya casi no daban porque de los más difíciles también fue enfrentar el aguacate, que era el ascenso final, de con 450 kilómetros ya en las piernas. Enfrentar esos 14 kilómetros de ascenso fue de lo más retador, pero a la vez, como ya sabía la dureza que me iba a enfrentar, más bien lo quise ver como una especie de premio. Yo dije, bueno, ya ese es el premio final, coronar esto con esta cantidad de kilómetros es algo salvaje que nadie se lo puede imaginar y lo voy a hacer. Entonces quise disfrutarlo. Creo que iba más rápido alguien caminando, pero al final de cuentas pude subirlo. Ok. Y otro punto, profe, que mucha gente no dimensiona, ¿cómo se siente el cuerpo después de, no sé, 300 kilómetros? Bueno, yo venía como un poquito como zombie, que es como la sensación, como que ya uno viene pedaleando por inercia, ya nada ayuda, ni la música, ni el paisaje, ya usted nada más viene volando pedal por inercia.
Y fue muy curioso porque una vez que llegué a la casa ya muy contento y todo, el cuerpo como que sigue activo, producto de tantas horas pedaleando. Entonces yo trataba de descansar, dormir, cerraba los ojos, José, y lo que seguía viendo era como metros de calle pasar y pasar y pasar. Y las rayas que están pintadas en la calle las veía y las seguía viendo. Y yo, no, por favor, ya terminó esto. Y hasta la noche fue que ya pude como desconectar, pero o sea, mi sensación era todavía de seguir rodando y rodando y rodando y rodando y rodando. Y bueno, llegamos al final. Después de todo eso, 500 kilómetros después, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando te bajaste de la bici? De ahí no. ¿Qué es lo que sigue? 700, 1000, ya 500 ya está listo. Sí. Check. Ahí. Check, ya comprobado, se puede hacer. No hay ningún fallo del sistema. Se puede seguir por más. Claro que sí. Estoy seguro que lo vas a hacer. Muchas gracias. Ahí nos esperamos ver en un futuro. Sí. Y entonces, en ese momento, caerá la entrevista respectiva. Bueno, y ahí esperemos. Se dice muy fácil, José, pero dirás que no crea. Hay mucho respeto, ¿verdad? Por todas esas distancias. Entonces, esperamos planificarlo muy bien, prepararnos pues, muchísimo mejor. Y siempre está la meta de hacer un mejor tiempo, ¿verdad? Ok. Y ahora que ya pasó, ¿sentís que el reto de los 500 fue algo más físico o más mental? Creo que fue mental, sí. Porque sabiendo mantener un ritmo, una buena hidratación, higiene postural, etcétera, es realizable. Y verás que sí, es la mente la que se da por vencida primerísimo, es la que empieza a dudar y después como que, uy, me duele aquí. Sí, la mente, comprobado. Listo. Bueno, profe, no todos vamos a hacer 500 kilómetros en bici, pero sí todos tenemos nuestros 500 kilómetros. Puede ser una maratón, o puede ser volver a entrenar después de una lesión, o puede ser simplemente no rendirse. Si alguien del team o fuera del team está escuchando esto y está dudando de que si puede o no puede, ¿qué le dirías? Le diría que primero se dé cuenta que es su mente la que le está poniendo las limitaciones, porque su cuerpo probablemente esté saludable. Quizás tenga alguna situación que mejorar porque todos tenemos lesiones o un expediente clínico médico, pero la limitación o más bien el trampolín siempre está en su mente. Entonces si quiere hacer algo pero detecta que tiene pensamientos limitantes, por llamarlo así, mi mensaje sería trate de combatirlos, de ver en qué consisten esos miedos, enumerarlos y irlos deconstruyendo. Los miedos son irracionales. Cuando vos los alumbras con la conciencia, todo cambia. Excelente. Al final, esto no es solo una historia de ciclismo, es una historia de hasta dónde puede llegar una persona cuando decide no bajarse. Profe, muchísimas gracias por haber compartido esta historia, de verdad. Si este episodio te dejó pensando, compartirlo con alguien del team sería el siguiente paso, porque estas historias no se guardan, se cuentan. Muchas gracias por haber escuchado Páramo Deportivo. Que estén todos muy bien.